Bueno, buenas tardes. Gracias a la ACMER por la invitación. Muy agradecida también con el compañero Marcelo Pagani, que estuvo con nosotros en una reunión en La Plata hace un mes, donde discutimos justamente este tema del comercio educativo. Y cuando, Marcelo vio el trabajo que estábamos haciendo, le pareció oportuno traerlo para acá. Entonces, muchas gracias por la invitación y por darnos este ratito en el cierre del Congreso. Yo soy Gabriela Bonilla, soy de Costa Rica, en América Central. Vivo en Costa Rica y ahí está la oficina de la Internacional de la Educación, que es una federación mundial de maestras y maestros a la que pertenece la CETERA. Entonces, ustedes también son parte de la Internacional de la Educación. La Internacional de la Educación ha estado haciendo desde hace 2 años ya una investigación sobre cómo está funcionando el comercio educativo y la privatización en la región, y tenemos un observatorio que lo pueden buscar en internet, se llama el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa. Voy a correr para acá. Y bueno, hay como un dilema que tenemos que resolver, que por dicha están los compañeros del panel, porque es muy complicado cerrar este congreso con este tema, porque es un tema que nos va a dejar pues muchos cabos sueltos y bastantes preocupaciones, pero bueno, la intención del observatorio ha sido ir documentando la acción sindical para tener acciones de cara a frenar y enfrentar el comercio educativo. ¿Por qué nos interesa hablar de comercio educativo en un foro donde estamos discutiendo la política educativa? Bueno, porque hemos visto que las formas de comercio y las formas de privatización afectan el trabajo docente. ¿Hay otro micrófono que suene distinto? ¿Hay otro micrófono? ¿Este se oye bien? ¿Sí? ¿No se oye muy feo? Ah, listo, a mí me hace. ¿A ellos no? ¿Estás seguro? Bueno, afectan las condiciones de trabajo, afectan o debilitan el papel del Estado. Y ahora que estaba hablando Silvia de toda la configuración social y cultural del proceso educativo, también traen una nueva configuración cultural de cara a la educación. Nosotras, ahora lo que vamos a ver un ratito son algunos ejemplos de lo que está pasando en América Latina. En Argentina ustedes son las que mejor van a saber cómo se está expresando este proceso, entonces de repente la tarea después va a ser que miremos qué de esto está pasando en Argentina, pero otra tarea tiene que ver con que como somos parte de una federación latinoamericana y mundial de docentes, que podamos pensar en estrategias para acompañarnos y para fortalecer la lucha más allá también de nuestro propio país. Digamos, estábamos diciendo en el panel anterior, ¿cierto?, que hay todo un carácter colectivo, social, plural, transformador en el proceso educativo, pero lo que hemos visto es que las políticas neoliberales más bien despojan al proceso educativo de este proceso, y en la era neoliberal los cambios que ha tenido el proceso educativo también han implicado unos cambios en la mediación pedagógica, queriéndole quitar esa fuerza transformadora de la que hablaba hace un ratito Silvia y también hablaba Sandra. Hemos visto 7 tendencias de lo que está pasando con el comercio educativo. Una es que es una tendencia mundial, o sea, la venta de servicios, la compra de servicios, es una tendencia mundial, es una tendencia donde participa el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OCDE diseñando políticas para nuestros países. Pero además es una tendencia que nuestros países aceptan, digamos, los ministerios de educación, las secretarías de educación, las autoridades de cada escuela van naturalizando que estas políticas diseñadas por personas no docentes y por actores ajenos del
del sistema educativo sean las políticas que nos orientan. Y también esto es donde más vamos a conversar hoy, y todas las personas que, como ustedes son docentes de aula, van a poder ver esto con mucha claridad. Hay una tendencia a minimizar el currículo, a minimizar los contenidos y a ponernos en unos currículos más estándar, más globales. Y la otra tendencia que hemos visto es que hay un ataque permanente a los docentes, una responsabilización a los docentes de cara de los resultados educativos. Y este ataque y este descrédito del trabajo docente, que como digo, no necesariamente esto pasa en Argentina, pero es lo que hemos observado en toda América Latina. Este ataque docente le ha servido mucho a las plataformas empresariales, que ahorita vamos a ver que existen, y que están sentándose a la mesa de negociaciones donde deberíamos estar los sindicatos de educación, pero ahora están llegando articulaciones del sector empresarial. Ahorita vamos a ver algunos casos. Y bueno, toda esta situación lo que genera son el vaciamiento de todo este sentido transformador y político que estábamos hablando en el panel anterior y estos días, y genera además un discurso, ahí sí, de lo que decía Silvia, de nosotros contra ellos, pues hay un discurso de todos los sectores contra las y los trabajadores en educación, culpabilizándonos fuertemente de la supuesta falta de calidad en el sistema educativo, pero además culpabilizándonos de que las personas que salen de secundaria no se insertan en el mercado laboral, culpabilizándonos de las pobrezas de las familias. O sea, hay un armado discursivo en contra del trabajo docente y en contra de la escuela pública. No sé si ya llegó a la Argentina ese armado discursivo, pero está en otras partes. Hay un mapa de actores, ¿verdad?, que están liderando esta política anti-escuela pública. Hemos puesto encima a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que lo vemos como esta nueva estructura que funciona como un gobierno supramundial. Ustedes saben que si un país se quiere insertar en la OCDE, recibe una lista de recetas, de políticas que tiene que ir cumpliendo, junto con la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, USAID, la cooperación de Estados Unidos, Naciones Unidas, los ministerios de educación, Reduca, que es la estructura latinoamericana de empresarios que están opinando sobre educación. Bueno, estos actores tienen ese discurso que estamos diciendo, que es el ataque a las y los docentes, el descrédito a la educación pública y fuertemente la propuesta que es estandarizar el proceso educativo, privatizar todas las fases de la política pública, de la política educativa que se puedan privatizar y empezar a estandarizarla y hacerle mediciones como si fuera un proceso comercial. Hay un sospechoso siempre, permanentemente y en todos los documentos que hemos estado revisando. El Banco Mundial aparece mucho porque América Latina es la región que tiene más préstamos del Banco Mundial para política educativa. Los préstamos del Banco Mundial nos preocupan porque son reformas educativas que se negocian entre el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se llama aquí el Ministerio de Hacienda? Ministerio de Hacienda, Finanzas. Claro, entonces el Ministerio de Hacienda negocia con el Banco Mundial unos fondos, se aprueban y nuestros países quedan endeudados por 25 años para implementar unas políticas educativas que no se negocian con nosotros. No se negocian con nosotros, no son parte de una mesa de discusión, son diseñadas desde un banco y quedamos endeudados. Este 43% que casi no se ve es lo que representan los préstamos del Banco Mundial a nivel del mundo. El 43% viene a América Latina. Es decir, América Latina es la región más endeudada para llevar adelante reformas educativas.
El Banco Mundial desde 1990 está repitiendo cosas que tienen que ver con desmantelar el sistema educativo. Una cosa que dijo ya en 1990 en este informe que se llama Pobreza, ya decía que los gobiernos son malos gestores porque la política pública cubre a todo el mundo, la escuela es gratuita y al banco eso le parecía un despropósito. El banco dice, bueno, la verdad es que la gente que pueda pagar, aunque sean $25, 30, 40, 50 dólares, que pague por la educación y el Estado que se concentre en las personas que no pueden pagar. El banco también decía, ya en esa época, en los 90, que los docentes salen muy caros, que sus salarios son muy caros y que entonces el gasto en educación se vuelve poco eficiente. También en ese informe nos decía que para qué tanto contenido educativo. O sea, que mejor nos concentráramos en matemática y en lengua, porque eso es lo que nos iba a permitir insertarnos en el mercado laboral. Y luego, ya en 1990 también, nos metían este argumento que es como un estate quieto, que es como decirle a los países del mundo, ubíquense, no inviertan en educación superior, ustedes de por sí son la periferia económica, no tienen que generar conocimiento propio, no tienen que estar haciendo como grandes propuestas productivas y tecnológicas de investigación, no inviertan en educación superior tanto, repártanlo en secundaria y primaria. Entonces había una crítica a la forma de financiar la política educativa, había una crítica a que los currículos fueran más allá de inglés y las matemáticas, y esto de 1990 se está repitiendo ahora en este nuevo informe que se llama Aprender, que a nosotras en la Internacional de la Educación nos ha preocupado este informe porque, aparte de repetir lo que se decía en 1990, suma unos nuevos elementos que tienen otra vez que ver con culpabilizar a los docentes y dice estas cosas. Dice, los papás y las mamás de niñas y niños en pobreza son víctimas de los docentes porque los docentes, primero, como enseñan mal y segundo, como no quieren ser evaluados, tienen a todas las familias secuestradas en sus intereses sectoriales. Esto es un documento del Banco Mundial publicado que dice estas cosas contra nosotros. Ahí no termina, también dice que, digamos, hay que llamar como a organizaciones entre sociedad civil y padres y madres para defenderse de los intereses de los docentes. Si ustedes lo ven, eso está en el documento. Y también dice que es urgente que pasemos de estos sistemas educativos que son un engranaje estatal, que tienen lógicas nacionales, y que pasemos más bien a sistemas de administración, de algunos contenidos, de algunos conocimientos. Ellos hablan de simplificar bastante el currículo, descentralizar las escuelas. Usan mucho la palabra autonomía, que nosotros usamos con otro sentido de transformación. Ellos usan la palabra autonomía en el sentido de ir desmantelando el sistema educativo y además hablan mucho de estandarizar la forma en que evaluamos, estandarizar la forma en que medimos. Y el discurso es, si tenemos estándares iguales en todos los países, vamos a ser más transparentes y los profes van a dejar de ocultar los resultados del proceso educativo. Es un documento muy preocupante porque, digamos, a ver, yo sé que yo padezco mucho de paranoia, pero este documento es un llamado mundial de posicionarnos en contra del trabajo educativo en el sector público. Es un llamado para empezar, ¿verdad? No para empezar, para seguir preparando el terreno para el negocio de la educación privada. Y bueno, el Banco Mundial se ha dedicado a hacer experimentos
muy fuertes y muy peligrosos con nuestros sistemas educativos, y en estos experimentos encontramos, digamos, préstamos que vienen para reformas curriculares, para reducir los currículos, préstamos que vienen para ejemplos de descentralizar, la famosa autonomía escolar que se implementó mucho en América Central. Hay préstamos, ahora esto es muy famoso y prepárense, no sé si ya llegó aquí a Entre Ríos, los programas de coaching. Son lindos. A mí me dicen, te vamos a dar un coaching, y a mí de verdad me gusta, me emociona. Ahora, ¿qué hay detrás del coaching? ¿No? Hay todo un sentido de que yo te voy a dar a vos 1, 2, 3, vos vas a poder implementar esas técnicas y prácticas, pero hay un diseño que viene ya pensado desde el banco, empezar que se resuelve así de fácil el proceso educativo, con un coaching a los docentes para algunos contenidos básicos, y hay además, junto con estos procesos de coaching, unos procesos de profesionalización de las personas directoras, aquello que ya hemos escuchado de que van a ser gestores de las escuelas, o esto de los jefes, ¿cómo se llama? Sos el... ¿Ah? Sí, el líder de la escuela, pero usan esta palabra que se usa en las empresas que ya se me olvidó, como el CEO. El gerente, eso, gracias. Claro, eso no fue una invención de nuestra gran Secretaría de la Educación y del Ministerio, eso han sido diseñitos de personas técnicas dentro de los bancos, y luego llegan acá. Y cuando llegan acá, claro, nosotros estamos de verdad necesitados de programas, de procesos, de materiales, y algunos sentimos que nos van a pegar una salvada, ¿cierto? A salvar la tanda, pero viene siendo parte de un recetario para nuestros países. Además, nuestros países están endeudando para diseñar sistemas de información que trae la evaluación de los docentes, la evaluación de los chicos, y hay una suerte de institutos de evaluación que ahorita vamos a revisar, y además una serie de plataformas informáticas que por ahora nosotros sabemos que las plataformas informáticas son un apoyo al trabajo docente. No obstante, en algunos países, como en Uruguay, que ahora el compañero nos puede explicar, en Brasil se está queriendo sustituir el momento presencial del proceso educativo con educación a distancia digital para personas aún menores de edad. Entonces, también el tema de la educación digital hay que ponerle atención. Para revisar rápidamente algunos experimentos, hay una reducción del currículo. La OCDE, como hemos dicho, está diciendo que sigamos una cantidad de principios, digamos, que establezcamos una carta mundial, un acuerdo que en realidad no es mundial, es para los países del sur, para hacer las reformas curriculares. Una de las claves tiene que ver con que la OCDE está diciendo que nuestros currículos están muy cargados, que tienen muchos contenidos, entonces que nos enfoquemos y que haya menos contenidos cada año para las personas, entonces año a año ir disminuyendo los contenidos. Y hay un discurso especialmente perverso que tiene que ver con que en secundaria la gente se nos va, educación media es acá, ¿cierto? Sí, que secundaria, bueno, sí, que de educación media las personas se nos van sin graduarse, que hay una expulsión de la educación media, y nos están diciendo que la educación media es la culpable del desempleo. Y en América Latina tenemos un 18% de desempleo juvenil. Esto seguramente ya subió porque esto es un dato de 2017. Y entonces, claro, cuando una familia está en una condición de desempleo, ciertamente estos discursos de que es que la secundaria es la culpable y no te enseñó nada que sirviera, etcétera, pueden sonar dentro de nuestras familias. Y entonces, ¿qué pasa? Pasan estos inventos, como recientemente ocurrió en Brasil, que es una reforma a la educación media, secundaria, a los últimos 2 años de educación. El Banco Mundial hizo un préstamo en el 2017 por $250 millones. Ese préstamo va a transformar el currículo que tenía 14 materias en un currículo de 3 materias,
que van a ser, acá está, matemática, portugués, inglés, ¿cierto? Lo mismo que decían en 1990 el informe. Matemática, lengua, portugués, inglés, y el gran invento de este siglo, que son las habilidades blandas. También dicen, podemos elegir una habilidad blanda para el currículo, y este préstamo de 250 millones de dólares contempla, cuando ustedes leen ahí el desglose del presupuesto, contempla un monto para resolución de conflicto, porque claro, cuando reducís las materias de 14 a 3, hay lo que el banco llama reubicación, que en realidad son despidos masivos de personas trabajadoras de la educación, y hay un monto ya pensado para consultorías en resolución de conflictos. A ver, esto es posible porque está el gobierno que está en Brasil. O sea, los bancos traen estas propuestas porque hay un gobierno y unos ministerios de educación que están dispuestos a implementar este tipo de iniciativas. Vayan a la página del Banco Mundial, ingresen, si quieren también revisar lo que está vigente para Argentina, lo buscan. Voy a saltarme algunas cosas. Ay, mira, qué curioso. Voy a saltarme algunas cositas. Bueno, acá hay otros casos de reducción de currículo. Uno muy llamativo fue en México en el 2010. Hicieron la misma receta que se hizo ahora en Brasil, también para la educación media. O sea, una reducción dramática a la educación media, retirando una gran cantidad de contenido del currículo. En Costa Rica nos están también recomendando que reduzcamos los años en educación media en secundaria. Incluso están diciendo que se reduzca a 6 meses la secundaria. Y en Costa Rica la OCDE nos está dando esa serie de recetas. Bueno, en el Uruguay, no voy a presentarlo, pero acá está el compañero, pero al Uruguay hay que ponerle atención, sobre todo a ese experimento del Plan Ceibal. Y yo quería sacar acá 3 ejemplos de cosas que están pasando en algunos países. Por ejemplo, en esta idea, nosotros en el Internacional de la Educación estamos haciendo el esfuerzo desde el 2011 de trabajar como movimiento pedagógico latinoamericano, que es que los sindicatos se den a la tarea de escribir propuesta de política educativa, de gestión, de contenido, de formación docente inicial y permanente, etcétera. En el Perú, digamos, en el Perú el Consejo Nacional de Educación es una ONG, es un no gubernamental financiado por la cooperación estadounidense USAID, y actualmente el gobierno le dio al Consejo Nacional de Educación, que además, escuchen el nombre, o sea, es una ONG que se llama Consejo Nacional de Educación. ¿Qué? Dios mío. USAID le financió al gobierno peruano para que le pague al Consejo una consultoría para diseñar el Plan Nacional de Educación al 2021. Y el Consejo lo diseñó. O sea, se sentaron, ¿cierto?, las personas expertas de la ONG, hicieron el Plan Nacional de Educación. Y es una ONG que no es cualquiera, nosotros la hemos estado siguiendo, porque es una ONG donde está sentado Ramón Barúa, y Ramón Barúa es dueño del banco que se llama Grupo Intercorp, que es un grupo que tiene 14 negocios educativos, universidades, etcétera. Y a ver, el Grupo Intercorp hizo este invento, hizo un invento de escuelas que se llaman escuelas privadas de bajo costo, que cuestan $50, no sé si aquí ya hay, no. El Grupo Intercorp, que vean la cantidad de negocios que tiene, se basó en una investigación que hizo el BID en el año 2000, que le preguntaba a las familias cuánto estarían ustedes dispuestas a invertir en educación. Las familias respondían, y entonces en el año 2012 le dieron al Banco Intercorp un capital semilla de $15 millones y diseñaron las escuelas que se llaman escuelas Innova Schools, que son planteles nuevos donde las familias pagan $50 mensuales y cada docente atiende 60 niñas o niños,
con una tablet cada niña y cada niño. Entonces atiende 60 tablets con los niños y las niñas, cada docente. Este modelo lo diseñó una firma y ahora el banco ya les aprobó más crédito para abrir las escuelas en México. O sea, hay aquel discurso en 1990, que paguen los que pueden. Véannos en dónde estamos, 2019, en toda esta construcción simbólica en contra de lo público, familias, incluso en pobreza, pagando $50, incluso a través de créditos, por escuelas privadas de bajo costo, ¿cierto? USAID, además, en Perú diseñó otros programas, uno que se llama acompañante pedagógico, que en realidad los sindicatos lo han denunciado como un control dentro del aula. Eso también pasa en Colombia, Colombia, ustedes saben que ha tenido una guerra por 60 años y que acaba de iniciar las negociaciones de paz, y es muy impresionante lo que está logrando hacer Colombia para pensarse a sí misma en paz. En Colombia, la ley 715 es la que le pasa financiamiento a los municipios, y en esa ley ya se mandata el permiso para que los municipios le compren todo tipo de servicios a terceros en educación. Entonces yo te puedo comprar la evaluación a los estudiantes, yo te puedo comprar, sí, los materiales, te compro la comida, etcétera. Y hay una serie de fundaciones, cuando ustedes tengan tiempo, se meten a internet y busquen Corpo Educación. Corpo Educación es una corporación de muchas fundaciones que venden servicios. Servicios desde diseño de contenidos hasta formación permanente para los docentes, hasta evaluación, hasta diseño de libros. Y lo que decía hace un rato Silvia, ¿cierto? Sí, autoría de los libros versus uso. Pero bueno, acá los dos temas van a estar vinculados, porque si son libros hechos por corporaciones, evidentemente los contenidos van a marcarnos un uso desde alguna perspectiva. Y algo crucial que estamos viendo en Colombia, ¿no? Que después de la guerra el llamado principal hubiera sido para que el Estado se hiciera presente en estos 60 municipios que han estado en guerra desde hace más de 5 décadas. Pues no, el Estado colombiano se le ocurrió otra cosa. Se le ocurrió generar unas asociaciones rurales de educación que van a ser las ofertoras de educación. Entonces, ¿qué está pasando? Toda esta juventud que lleva toda su vida viviendo la guerra, ahora no va a tener acceso a una educación media pública, ¿no? Porque va a recibir una educación administrada por las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo, y el gobierno ya aprobó darle $5 millones a 17 proyectos elaborados por fundaciones y ONGs. O sea, acá el problema es que el Estado se va quitando, va cediendo su rol de cara a cumplir y defender el derecho a la educación pública, y esto va configurando una relación de las personas con su derecho. Porque entonces, ¿cómo así que la niñez de Colombia va a tener la educación garantizada por una ONG o por una fundación? Traten de tomar el tiempo de entrar al observatorio, ahí están los datos, por ejemplo, de todos los grupos, congregaciones de la fe también que administran escuelas y colegios en Colombia. Voy a tratar de correr. Lo que habíamos dicho es toda la discursiva de la calidad. Vamos a ver rápidamente este caso de Chile, que en Chile lo que generó el banco, el BID, y que lo aceptó el gobierno, es el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el SAC. Y aquí de nuevo, atención, porque usan lenguajes que nosotros usamos. Entonces el SAC, ¿qué dice? El SAC dice que cada escuela, pues que sea autónoma, independiente, que el director sea un gestor y que el director o directora identifique qué necesita. Necesita un profesor de matemáticas, bueno, que lo contrate por varias horas. No, ahora necesita un docente en inglés, que lo contrate por varias horas. En Chile no hay un currículo nacional, no hay contenidos nacionales, y cada escuela le puede comprar
a una ONG un plan anual de contenidos? No puedo creer lo que estoy contando. Y luego nos dicen que el sistema chileno es fantástico porque tiene mucha calidad. Primero, no hay sistema, porque no puede ser que una escuela que le compra a ONG unos contenidos y un director que contrata profes por horas, que eso lo entendamos como un sistema educativo. Es todo lo contrario. Es el máximo, el colmo del desmantelamiento del sistema educativo. Y eso está pasando acá al lado. Sí. Bueno, entonces, como me queda poco tiempo y muchas filminas, esta discusión de la calidad y de agarrar a cada profe así con pinzas, como si fuera la persona responsable de no haber administrado los contenidos, porque digamos, así dicen los documentos, ¿cierto? De no haber administrado los contenidos. Esto le encanta al Banco Mundial y atención, porque le encanta a muchos de nuestros ministerios. Entonces tengamos los ojos abiertos. Ahora viene una nueva herramienta de evaluación en aula, esto va a aplicar para primaria, que se llama Teach, o sea, docente. Esto es una herramienta de evaluación, de observación, que tiene 14 criterios y, por ejemplo, ustedes lo pueden accesar en español, pongan Teach, herramienta de observación. Por ejemplo, el criterio de autonomía se mide así. La persona que observa tiene que señalar con una X si la docente o el docente promueve que cada estudiante levante la mano. Y con eso se mide la autonomía. Bueno, es un banco, ¿qué esperábamos? Es el Banco Mundial midiendo. El problema es que lo que miden con Teach, luego lo van a generar en recomendaciones que luego van a construir en préstamos y nos vamos a endeudar para seguir esas recomendaciones de ellos. Teach viene de la mano con un tablero de política mundial que va a decir lo que sí funciona en educación y viene de la mano con un proyecto que se llama Índice de Desarrollo Humano y ese índice de capital humano, ese índice va a ponernos a los países, ya nos está poniendo como en unos rankings de desarrollo. Y entonces, cuando ellos vean que el ranking de desarrollo está más bajo, nos van a decir cómo cambiar la política educativa en función de lo que arrojó Teach. O sea, es una receta bastante macabra que viene para nuestros países. Entonces, pongámosle atención. Así es como se ve la herramienta de evaluación. Me quedan 5 minutos, entonces voy a cerrar ya nuestra discusión, para que ustedes luego la sigan más tardecito con una cervecita. Y este es como fundamental, siendo que somos docentes de base y que estamos, claro, estamos en aula con nuestros estudiantes. Y esto es importante porque además tenemos la posibilidad de estar con nuestros estudiantes y luego de estar con nuestro sindicato en nuestro trabajo político. ¿Y qué está pasando fuertemente también con estas tendencias globales? Es que quieren sustituir al movimiento sindical de docentes. Con aquella historia de que somos culpables de que la educación media no inserta a los jóvenes en el mercado de trabajo, digamos que sabemos que no hay trabajo decente, no hay políticas de primer empleo, pero aún así nos culpan a nosotros y culpan a la educación media. Pero hemos estado viendo más y más cómo a los sindicatos se nos saca de mesas de negociación y entran las ONGs, entran las estructuras de empresariales a sentarse en esas mesas de negociación. Y la OCDE, acá no se ve todo, perdón. La OCDE, que es esta Organización Mundial de Desarrollo Económico, que es este nuevo supragobierno, la OCDE lo que está diciendo es, bueno, ¿saben qué? Básicamente se jodieron porque como hay tantas fuentes de financiamiento, está el banco, están los empresarios, están las ONGs, está UNICEF, aquí entonces nos vamos a sentar todos los que ponemos plata, nos vamos a sentar a decir cómo es la política educativa. Entonces a la OCDE le parece muy bien
que empecemos a sacar al movimiento sindical de las mesas de negociación. Y un solo ejemplo, que ahora vos lo retomás, pero es este documento que publica la OCDE para Uruguay y critica que en Uruguay, en la estructura que hay en Uruguay de toma de decisión, que son varios consejos descentralizados, dice que se revise la participación del movimiento sindical y los docentes en esos consejos. ¿Por qué? Porque los docentes traen sus propios intereses, recordemos el informe Aprender, sus propios intereses, y entonces nos quieren secuestrar en sus intereses. Y esto es un documento que acaba de sacar la OCDE para el país vecino. O sea, lo que está pasando alrededor nos va a impactar también en Argentina. Evidentemente va a depender de la capacidad que tengamos de lucha y los gobiernos que tengamos al frente, pero este movimiento global está acá enfrente y está enfrente nuestro. Y finalmente está Reduca, que son estas estructuras empresariales en cada país que están haciendo sus investigaciones en educación, que cuando ustedes la leen se dan cuenta que hay gente experta en pedagogía, ¿sí? Hay gente experta en proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, en didáctica. Y por ejemplo en Perú, Empresarios por la Educación ya dijo que lo primero que hay que hacer es evaluar a los docentes. En México, Mexicanos Primero, que es este otro grupo de empresarios, dijo que hay que excluir a los sectores sindicales de las mesas pedagógicas que tienen en México. En Paraguay, Juntos por la Educación, le dieron un financiamiento para que diseñen ellos la política de educación técnica profesional, que la diseñen un grupo de empresarios, repito, la política paraguaya de educación técnica profesional. Además, en Paraguay los empresarios se van a encargar de sacar un observatorio educativo ciudadano para el control y la fiscalización de los docentes. Y finalmente en República Dominicana, Educa, que son los empresarios, sacaron un documento en el que critican que el Ministerio de Educación le ayuda al sindicato a cobrar la cuota sindical y en el que acusan nuevamente a los salarios docentes de gastarse todos los fondos disponibles para educación. Estos ataques vienen en los documentos, pero además se dialogan en las mesas, y en este sentido de que hay un acuerdo contra los docentes, tenemos que poner atención. Voy a saltarme esto, que era un ratito para mirar el caso de Monsanto, que te dije, ¿cierto? Así como hay ONGs y otras participando en la elaboración de currículo, Monsanto, no sé qué está pasando ahora que es Bayer, pero Monsanto ha tenido en nuestras regiones varios proyectos. En Argentina tuvo Nuestro Campo, no sé si todavía está vigente, que lo hacía junto con Junior Achievement, pero era una colaboración para hacer contenido escolar. Entonces, esta participación de actores ajenos al proceso educativo está cada día más naturalizada por nuestras autoridades educativas. O sea, esto no pasa solo porque al banco se le ocurrió, solo porque a Monsanto se le ocurrió, solo porque a una empresa se le ocurrió. Esto pasa porque nuestras autoridades educativas están naturalizando a través de estas colaboraciones, de la alianza público-privada, están naturalizando esta participación. Y entonces, digamos, ustedes han tenido 2 días de congreso en los que han estado discutiendo justamente toda la riqueza del proceso educativo y de lo que se vive dentro del aula, y nosotros lo que vemos es que este camino del comercio quiere arrebatarnos todo ese sentido transformador y hacer no solo currículos mínimos, quiere hacer una vivencia escolar mínima, una relación laboral igualmente mínima. Y ahí el ataque permanente a los docentes tiene que ver con que nosotros estamos insertos y defendiendo un sistema que estas estructuras conservadoras quieren transformar en más bien unos sistemas de administración de aprendizajes para el empleo. Y entonces, ¿qué vemos? Que con fondos públicos se están financiando estos experimentos, que son experimentos que finalmente desmantelan el sistema educativo y destruyen nuestro trabajo docente.
Y lo que más nos preocupa es esto, y con eso voy a terminar porque no tengo tiempo. Digamos, lo que más nos preocupa es que al privatizar esas fases de la política educativa, van privatizando la relación de cada quien con la educación. Y vamos viendo que nuestros estudiantes van aprendiendo de emprendedurismo y van interiorizando la culpa de no ser emprendedores y nos dicen que América Latina es pobre porque nos falta espíritu emprendedor. Y todo esto se nos va metiendo en la cabeza porque la era neoliberal también nos reconfigura la cabeza. Y entonces muchas de nuestras tareas, ahora nos dirá Hugo bastante cuáles son y cuál es nuestra línea, pero muchas de nuestras tareas que nos ha dado el movimiento pedagógico tiene que ver con responder, ¿cierto? Responder a esta nueva configuración que ataca el derecho a la educación pública como un derecho fundamental para la transformación que queremos. Bueno, estos documentos están todos en el observatorio. Yo me pasé 10 minutos, les pido muchas disculpas. Voy a entregar el micrófono y ahora discutimos lo que podamos discutir.